Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, los invito a que se queden. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Y también tienen la opción de activar la campanita con todas las notificaciones, así no se pierden ninguno de mis videos. Para las personas que les molestan las letras que les aparecen aquí, ustedes mismos los pueden apagar dándole clic a su pantalla, y de este lado hay un cuadrito que tiene doble C. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les van a quitar estas letras. El día de hoy estaremos aprendiendo cómo tejer una puntada que ustedes pueden utilizar para proyectos de bebé, por ejemplo mantitas, chalecos, vestidos, para lo que sea que ustedes quieran. También puede ser para adulto o para cosas del hogar. Eso ya lo deciden ustedes. Yo nada más les doy la idea de la puntada y ustedes deciden qué tejer. Si se quedan hasta el final, que yo espero que sí, me encantaría que me dejen saber en los comentarios qué es lo que ustedes se animarían a tejer con esta puntada. Yo voy a estar utilizando mi gancho de 3 milímetros y este hilo o lana estambre es de aproximadamente 1.5 a 2 milímetros de grosor. Miren, está muy bonito. Este es 100% acrílico. Es una lana muy bonita, muy suavecita. Y así se llama, Etrofil Inci, ¿ok? Yo les hice un en vivo el día viernes y ahí les dejo los detalles en donde pueden comprar este material. Pero no pasa nada si no tienen el mismo material que yo. Ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan en su casa y cualquiera pues que sea más fácil de comprar. También recuerden que depende mucho de qué proyecto van a estar tejiendo. Vamos a estar haciendo nuestro nudo y como siempre les voy a decir que el múltiplo de esta puntada es 4 más 3. Ustedes se van tejiendo de 4 en 4. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 cadenas y repetimos 1, 2, 3, 4 cadenas y repetimos 1, 2, 3, 4. Así se van tejiendo de 4 en 4 hasta que tengan los centímetros necesarios para cualquier proyecto que van a estar tejiendo. Aquí tengo 24 cadenitas, ya es mi múltiplo de 4. Ahora sí le podemos agregar esas 3 cadenitas extras porque les dije que era múltiplo de 4 más 3. Tejemos aquí 1, 2 y 3. Ahora sí tenemos 4, múltiplo de 4 más 3. Para las personas que apenas están comenzando con esto del crochet, pueden comenzar con el mismo total de cadenas que yo. Así primero se aprenden la puntada, una vez que ya la sepan se pueden ir a tejer el proyecto más grande. Comenzamos ahora sí, tomamos lazada y nos vamos a saltar aquí 1, 2, 3 cadenas y en la número 4 introducimos y sacamos. Tenemos 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Estas 3 cadenas nos equivale a un punto alto, quiere decir que tenemos 2 puntos altos. Tomamos lazada, nos vamos a la siguiente cadena, introducimos y sacamos 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Tenemos 3 puntos altos. En la siguiente repetimos un cuarto punto alto. Tenemos 4 puntos altos. Hacemos una cadena, nos saltamos una cadenita aquí abajo y en la siguiente repetimos un punto alto. Tenemos 1, en la siguiente 2 y en la siguiente, aquí el número 3. Un grupito de 3 puntos altos, nada más al comienzo y al final debemos de tener 4. Aquí tenemos 3, una cadena, nos saltamos una cadenita y en la siguiente tejemos punto alto y tenemos 1, en la siguiente punto alto y tenemos 2, en la siguiente punto alto y tenemos 3, otro grupito de 3, cadena, nos saltamos 1, en el siguiente repetimos el grupito de 3. Así nos vamos a ir trabajando hasta llegar al final, creando 3 puntos altos. Aquí tengo 2, 3, una cadena, nos saltamos una y repetimos otro grupito de 3. Llegué al final, tengo mis grupitos de 3 y aquí me quedan libres 5 cadenas. Me voy a saltar la siguiente, ya tengo aquí mi cadenita como pueden ver, me salto la siguiente cadena y en los últimos en las últimas 4 vamos a estar tejiendo un punto alto para terminar de la misma manera con la que como iniciamos, que fueron 4 puntos altos, y aquí debemos de terminar del mismo modo. Aquí en la última voy a estar tejiendo el último punto alto y ahora sí tenemos esta primera vuelta terminada.
un grupo de 4, cadena, nos saltamos 1, 3, 3, 3, 3 separados de una cadena y al terminar tenemos nuevamente 4. Para la siguiente vuelta vamos a estar uniendo el segundo color dejando una hebra así larguita y esta hebra la pasaremos por la que tenemos aquí en el gancho así y vamos a jalar, perdón, al primer color que teníamos y ahora aquí hacemos una cadena y volvemos a sujetar bien. Aquí jalamos y a este color nuevamente y ya esa cadena se perdió. ¿Ven? Nada más era para poder esconder o pues que se una bien este segundo color. Y aquí vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas que nos equivale a un punto alto y vamos a girar. Vamos a tomar lazada y estas 3 cadenas que les dije que es un punto alto es para este punto. Nos saltamos el siguiente y aquí en el número 3 introducimos y sacamos y jalamos así. Tenemos una lazadita, tomamos lazada, introducimos, sacamos y jalamos. Siempre es importante jalar, llevamos 2 lazadas, podemos jalar de esta hebra para que sea más fácil hacer nuestras lazaditas. Tenemos 2 lazada, introducimos, jalamos así. 3 lazaditas, tomamos hebra y vamos a cerrar todas estas lazaditas excepto esta que tenemos aquí, esta, ok, la última. Lazada, cerramos, nos quedan 2 pestañas, lazada y cerramos. Tenemos este punto puff. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas, nuevamente lazada en el mismo punto, introducimos, sacamos y jalamos. Tenemos una, vamos a repetir una segunda, 2 y una tercera lazadita, perdón, así. Y esta vez no lo vamos a estar cerrando, nos vamos a pasar al siguiente grupo, tomamos lazada y nos saltamos el primer punto y en el segundo introducimos y sacamos y jalamos. Tenemos una lazadita, 2, vamos a jalar nuevamente acá, se me atoró aquí poquito, miren, así. Llevamos 2, lazada, introducimos, sacamos y jalamos. 3, vamos a estar cerrando todas estas lazaditas y estas de aquí dejando solamente la última, dejando esta de aquí, ok. Entonces tomamos lazada, cerramos todas y nos quedamos con 2. Tomamos hebra y cerramos esas últimas 2 y aquí tenemos 2 puntos puff cerrados juntos. Voy a acomodar porque miren cómo me quedó muy feito. Ven, lo voy a estar acomodando. Ya lo acomodé bien, miren. Ahora sí vamos a repetir 1, 2, 3 cadenas, lazada en el mismo punto, volvemos a repetir 3 lazaditas, 1, 2 y 3. Lazada, nos vamos a saltar al siguiente grupo, nos saltamos el primer punto, en el número 2 introducimos y hacemos 3 lazaditas, 1, 2 y 3. Vamos a cerrarlos todas estas lazaditas de aquí excepto la última hebra y nos quedamos con 2, lazada y cerramos. Tenemos otro grupito, 1, 2, 3 cadenas y repetimos 1, 2, 3 lazadas, tomamos lazadita, nos pasamos al siguiente grupo, saltamos el primero, en el segundo punto repetimos 1, 2, 3 lazaditas, cerramos así, nos quedamos aquí con 2 hebritas, aquí, ahí está, nos quedamos aquí con 2 hebras y cerramos. Repetimos 1, 2, 3 cadenas, lazada, 3 lazaditas aquí, 1, 2, 3, lazada al siguiente grupo, en el punto número 2 repetimos 1, 2 y 3, lazada, cerramos así y cerramos estas últimas 2, 1, 2, 3 cadenas, repetimos en este mismo punto 1, 2 y 3, lazada, aquí tenemos el grupo de 4, nos saltamos el primero, en el siguiente repetimos 1, 2, 3 lazaditas, cerramos de esta manera y cerramos 1, 2, 3 cadenas y aquí vamos a hacer el punto puff que hicimos al inicio, 1, 2, 3, cerramos estas hebritas, nos quedan 2 y cerramos. Terminamos con un punto alto aquí en esta tercera cadenita o en esta primera, un punto alto normal, miren.
y ya terminamos con esta segunda vuelta. Hicimos este motivo así de los puntos puffs. Vamos a hacer una cadena y vamos a cortar esta hebrita. Miren, vamos a cortar aquí, jalamos y ajustamos. Ahí está. Podemos quitar el color rosita. Vamos a trabajar con el color cremita otra vez. Aquí ya lo tenemos unido, como pueden ver. Vamos a meter el gancho aquí a esta cadenita de aquí, este punto. Aquí está la cadena. Tomamos el primer color, que es el color cremita en mi caso, y lo pasamos para enfrente, así. Ahora aquí vamos a estar haciendo 1, 2, 3 cadenas, que va a ser nuestro primer punto alto. Lazada en el espacio de 3 cadenitas, tejemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Tenemos 4 puntos altos contando estas 3 cadenas, los mismos que tejimos aquí. Hacemos una cadena lazada aquí en este siguiente espacio de 3 cadenas, hacemos el grupito de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena en este espacio, repetimos 1, 2, 3 puntos altos, una cadena en el siguiente espacio, repetimos 1, 2, 3 puntos altos, cadena en el siguiente espacio, repetimos 1, 2, 3 puntos altos, cadena en el último espacio, hacemos 1, 2, 3 puntos altos y el último punto alto lo estaremos haciendo aquí en el punto para tener nuestros 4 puntos altos. Esta vuelta se repitió pues esta primera vuelta que tejimos. Miren, ahora sí estaremos uniendo aquí lo que sería nuestro tercer color, perdón. En mi caso va a ser el color azul. Vamos a repetir esta vuelta de los motivos del punto puff. Vamos a estar uniendo el tercer color del mismo modo que unimos el segundo. Pasamos por esta hebra, ajustamos así, dejando larguita esta azul para después perderla. Una cadena y volvemos a sujetar. Apretamos al color cremita y apretamos al color azul, así. Esa cadenita ya se desapareció y podemos comenzar 1, 2, 3 cadenas, es nuestro primer punto alto y vamos a girar. Lazada, estas 3 cadenas es para este punto, nos saltamos el siguiente y en el tercero repetimos 1, 2, 3 lazadas, cerramos, nos quedan 2 y cerramos. 1, 2, 3 cadenas en el mismo punto, 3 lazaditas. 1, 2 y 3. Lazada, nos pasamos al siguiente grupo, nos saltamos el primer punto, en el número 2 hacemos 1, 2, 3 lazaditas, cerramos así, nos quedan 2 hebras y cerramos. 1, 2, 3 cadenas y repetimos 1, 2, 3 lazadas, nos pasamos al siguiente grupo, nos saltamos el primero, en el número 2, 1, 2, 3 lazadas, cerramos 2 pestañas y cerramos. 1, 2, 3 cadenas en el mismo, 1, 2, 3, siguiente grupo en el punto número 2, 1, 2, 3, cerramos 2 pestañas y cerramos. 1, 2, 3 cadenas y repetimos. Así nos vamos trabajando hasta llegar al final. Miren, llegué aquí al final. Aquí tengo mi último grupito. Hacemos 1, 2, 3 cadenas. En el mismo punto hacemos el punto puff. 1, 2, 3 lazadas, cerramos 2 pestañas y cerramos. Terminamos con un punto alto aquí en esta primer cadenita. Hacemos nuestro punto alto, una cadena y vamos a cortar larguito para que así no tengan problema al esconder. Miren, y volvemos a repetir esta vuelta de color crema. Aquí está mi hebra color cremita. Voy a pasar mi gancho aquí en esta cadena, así, y me traigo esta hebrita hacia enfrente.
y aquí ya puedo trabajar 1, 2, 3 cadenas, que es un punto alto. En este primer espacio hacemos 1, 2, 3 puntos altos y tenemos 4 con estas 3 cadenas. Una cadena, nos pasamos al siguiente espacio de cadenitas y tejemos 1, 2 y 3. Una cadena, nos pasamos al siguiente espacio y hacemos 1, 2 y 3. Una cadena al siguiente espacio, 1, 2 y 3. Cadena siguiente, 1, 2 y 3. Cadena, aquí está el último, 1, 2 y 3, y el último punto se hace en el punto alto, así. Y así se van repitiendo estas dos vueltas. Ustedes lo pueden hacer en un solo color si así gustan. Yo lo hice en dos para que vean que se mira muy bonito. También si le meten varios colores. Nada más se repiten estas dos vueltas, esta de los grupos y esta del motivo, así hasta que tengan su proyecto terminado o hasta que ya sepan pues cómo tejer esta puntada. Les voy a mostrar cómo es que se mira con más vueltas avanzadas. Y vean, amigos y amigas, así es como se mira nuestra puntada ya con más vueltas avanzadas. Miren, y con más motivos. Como pueden ver, es una puntada muy preciosa, muy bonita, y es muy fácil de tejer, solamente 2 vueltas de repetición y queda hermosísima. Ustedes pueden hacer muchísimas cosas con esta puntada. Muchos me han preguntado que cómo es que escondo las hebras. Bueno, yo me ayudo con el mismo gancho entre los puntos, así, entre las hebritas yo voy escondiendo mi hebra, todo. Por eso les digo que quede largo. Si la hebra en color cremita me quedó por aquí, me la traigo hasta poderla esconder por acá, así. Y la rosa, pues por la rosa y la azul. A veces me gusta hacerle un nudito, por ejemplo, lo tomo una hebrita así o 2 y hago mi nudo con la misma hebra que estoy escondiendo. He visto que muchos también le ponen pegamento, poquitito, para que se quede más pegado, pero pues eso ya es opcional. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en un video más. Espero que les haya gustado mucho y que se animen a tejer algo con esta puntada. Si es así, por favor me lo dejan saber en comentarios, que yo con gusto estaré ahí leyéndolos. Gracias por todo el apoyo, que Dios me los bendiga y nos vemos el día de mañana con un video nuevo. Bye.